Ok, continuamos. Vamos entonces con la carta número 2, la voz interior, que se corresponde con la sacerdotisa del tarot universal. Quiero que observes esta carta. Esta carta es una maestra, es tu maestra interior, es una energía femenina, es la energía de la intuición, nos habla en el silencio, ¿ok? Entonces esto es bien importante que te dejes penetrar, observa esta carta, observa cómo te mira, observa que tiene los ojos cerrados para entrar en el interior, nos habla con el silencio de su corazón, solo dice la verdad, siempre observa y está alerta. En ella existe la dualidad, la luz y la oscuridad, lucea las emociones y analiza. El mensaje es que la verdad reside en nosotros mismos. Sea cual sea la respuesta, es nuestra verdad. Encontraremos nuestra verdad en la meditación. Entonces, esta voz interior o la sacerdotisa en el tarot universal, eh, podemos vernos a nosotras mismas, si es hombre igual, tienes tu energía femenina, y está relacionado básicamente con la parte de la intuición. La voz interior nos habla no habla con palabras, sino en silencioso lenguaje del corazón. Es como un oráculo que solo dice la verdad. Si tuviera un rostro, sería como el que hay en el centro de esta carta, alerta, observador y capaz de aceptar tanto la oscuridad como la luz, simbolizada por las dos manos que sostiene el cristal. El cristal por sí mismo representa la claridad que aparece al trascender todas las dualidades. La voz interior puede ser también juguetona a medida que bucea profundamente las emociones. Existen momentos en nuestras vidas en que hay muchas voces que parecen empujarnos de un lado para otro, de un lado para otro. Necesito que pongan los audios en silencio, por favor. Por favor, silencien porque es mucho el ruido. Por favor, silenciar los audios. A ver. Ok. Bien. Ok, continuamos. Entonces, si has encontrado tu verdad dentro de ti mismo, no hay nada más que encontrar en toda esta existencia. La verdad está fusionada a través de ti y funciona dentro de ti. Cuando abres los ojos, es la verdad quien abre sus ojos. Cuando cierras los ojos, es la verdad quien está cerrando los suyos. Esta es una meditación formidable. Basta con que puedas entender el truco y ya no tienes que hacer nada. Caminar es la verdad, dormir es la verdad, descansar, hablas es la verdad. Es decir, lo que nos dicen en las prácticas del Zen o la práctica budista, estar en el momento presente. Pero esta carta, básicamente, la carta de la voz interior es la sacerdotisa, entonces nos dice, escúchate, obsérvate, vive conscientemente, ¿verdad? Y encuentra tu maestro y tu voz interior. La voz interior, escúchate, ¿vale? Vamos con la carta 3, el arcano número 3, la creatividad, y en el tarot universal, la emperatriz. Aquí como vemos la energía Shakti, una mujer que sale, está llena de magia, de estrellas en su cabellera, vemos que sale de las aguas profundas, está en una laguna de lotos donde hay flores, vemos que tiene una amplia aura, vemos estas, como la energía kundalini que se despierta, la creatividad. Esta carta es la creatividad pura según nosotros mismos, nos dice que es capaz de crear cualquier cosa bajo nuestro criterio. Nos hace falta estudiar, no hace falta estudiar, porque nosotros creamos escuela creativa, lo que surge de nuestro interior es creación, y la creatividad surge de la unión de lo divino con lo místico y lo desconocido. Entonces, cada vez que nosotros vemos esta carta, yo quisiera que la vieran y se dejaran inspirar. Vamos a estar trabajando durante toda la semana con cada una de ellas, 4 cartas, 4 arcanos, vamos a estarlos sacando 4 arcanos diarios aleatoriamente y vamos a dejarnos inspirar para que ellos nos guíen. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos esta carta nos invita a crear, a manifestarnos, a disfrutar como dioses, como diosas. Es una carta muy auspiciosa y hermosa.
La creatividad es la cualidad que pones en la actividad que se está haciendo. Es una actitud, un enfoque interior, cómo estás mirando las cosas, ¿ok? Cada persona tiene un don y ese don lo pone al servicio. Te vuelves más divino, divina, en la medida en que eres más creativo, ¿ok? Entonces, cuando tu creatividad llega a un clímax, cuando toda tu vida se vuelve creativa, vives en Dios. Así que Él debe ser el creador, porque la gente que ha sido creativa ha estado muy cerca de Dios. Ama aquello que hagas. Sé meditativo mientras haces lo que sea. Esto es una condición sine qua non, ciertamente. Ok, ok, listo. Estamos acá. Seguimos. Desde la alquimia del fuego y del agua en la parte inferior hasta la divina luz que entra desde arriba, la figura de esta carta, la de la creatividad, está literalmente poseída por la fuerza creativa. Realmente la experiencia de la creatividad es una entrada en lo misterioso. La técnica, la experiencia, el conocimiento simplemente son herramientas. La clave está en abandonarse a la energía creativa, la energía kundalini, que estimula el nacimiento de todas las cosas. Esta energía no tiene forma ni estructura y aún así todas las formas surgen de ella. No importa qué aspecto particular tome tu creatividad. Puede consistir en pintar, cantar, hacer un jardín, preparar una comida. Aquí hablamos de la personalidad creativa de Maslow y de la autotrascendencia, cuando estamos creativos, que disfrutamos esos momentos cumbre. El rebelde es la carta, es un líder, es la carta del emperador del tarot universal. Vemos que hay un hombre que rompe las cadenas, que lleva una antorcha, que tiene un águila, representa un hombre poderoso, autoritario, el maestro de su propio destino. Lleva una antorcha que representa la luz y el sol. Y todo lo ha María, obtenido, estás todo, creo que en la carta anterior todavía, en la presentación. Ahora sí. este, es rebelde porque pasa por encima de todos los convencionalismos y de toda norma para hacerse a sí mismo y conseguir lo que quiere. Puede ser rico o pobre, se vale por sí mismo. Su animal espiritual es el águila, que hace de mensajero entre la tierra y el cielo. Entonces quiero que veas unos minutos la carta y relaciones esa carta con alguna persona conocida. La poderosa figura de esta carta es claramente el maestro de su propio destino. Lleva en el hombro el emblema del sol y la antorcha que sostiene en la mano derecha simboliza la luz de su propia verdad, ganada a duras penas. Independientemente de que sea rico o pobre, el rebelde es realmente un emperador, porque ha roto las cadenas de los represivos condicionamientos y opiniones de la sociedad. ¿Ok? Entonces vemos que el rebelde nos desafía a ser lo suficientemente valientes como para asumir la responsabilidad de lo que somos y vivir nuestra verdad. La gente tiene miedo, tiene mucho miedo de aquellos que se conocen a sí mismos, ya que tienen un cierto poder, una cierta aura y un cierto magnetismo. Fíjense que en la carta 2 de la sacerdotisa hablamos de la energía femenina, del silencio, de la intuición, ¿ok? Y en esta carta 4 del emperador hablamos del liderazgo. La palabra clave es liderazgo. Conócete a ti mismo, un hombre empoderado. Ahora, estas cualidades del emperador también pueden estar reflejadas en tu parte como mujer, tu parte femenina, o dentro de ti el animus.
Acuérdense que, de acuerdo a la psicología de Jung, las mujeres tenemos un animus, y los hombres tienen un ánima, ¿ok? Entonces, este sería en las mujeres el animus, la parte masculina. El hombre iluminado no puede ser esclavizado, esta es la dificultad, y no puede ser encarcelado. Cada genio que ha conocido algo de lo interior va a ser con seguridad difícil de dominar. Será una fuerza inquietante. Las masas no quieren que se las moleste, ¿ok? Aun cuando puedan ser desdichadas. Obviamente, cuando aparece esta carta, estamos hablando de emprendimiento, de una persona emprendedora, de un líder, de una persona que rompe paradigmas. Ahora, no es un rebelde sin causa, es una persona que cree en sí misma. En este momento me viene el pensamiento de Mandela, que dice, soy el capitán de mi destino, el amo de mi destino y el capitán de mi navío, ¿verdad? Entonces, es esa persona que decide que independientemente de lo que esté sucediendo allá afuera, él va a abrirse un camino. Podríamos hablar, te invito a que pienses en líderes, por ejemplo, Mandela, Nelson Mandela, Moisés, cuando Dios lo escoge y abre el mar rojo para que pase el pueblo israelí. Puedes pensar en cualquier tipo de liderazgo, la Madre Teresa de Calcuta, dentro de su liderazgo en el ámbito religioso. Podríamos pensar en Malala, la chica pakistaní Premio Nobel de la Paz, quien se manifestó dentro de su liderazgo. El emperador o el rebelde es una persona que tiene un liderazgo íntimo, profundo, rompe paradigmas y se manifiesta en el mundo de una manera singular. Y es muy poco comprendido, muy poco comprendido. La carta 5 del vacío, la carta 5 es la del sumo sacerdote en el tarot universal. Aquí vemos este vacío y me recuerda a la totalidad de las posibilidades, la ley de la totalidad de las posibilidades, donde aparentemente no hay nada, pero lo contiene todo, porque en ese vacío damos un salto cuántico y empezamos a crear, o sea, está ahí, está en potencia todo lo que nosotros podemos crear. Cuando te sale esta carta, por ejemplo, sale la carta del vacío, es ábrete a la infinidad, a las infinitas posibilidades. ¿Y dónde? A través del silencio, la potencialidad pura, caminando a través de la naturaleza, meditando, yendo hacia adentro. En la oscuridad y el silencio del más puro vacío no vemos, no sentimos, no percibimos nada, porque todo está por hacer. Debemos observar el vacío y sacar nuestra propia idea, sensación, experiencia. No, Milagros, no te aparece a ti, pero sí le aparecen a las demás personas. A las demás personas debe ser que está lenta tu internet está lento. Entonces no aparece, pero aquí se está viendo bien. Si no tienes si no tienes buen internet, te va lento y te llega más lenta la información, pero aquí está pasando bien y grabándose bien. Gracias. Ok, la carta de la transformación, hablamos de la muerte en el tarot universal, hablamos de cómo este individuo está sentado sobre el vacío, con las espadas que transforman, corta las ilusiones, la serpiente, la autotrascendencia, autotransformación, las cadenas rotas, de las limitaciones, el yin y el yang, lo tiene en su mano, el silencio, las manos, una abierta y receptiva, la otra tapa la boca, en señal de silencio durmiente. ¿Ok? El Zen es para las personas que son capaces de apartar sus creencias. Nos transformamos. Cuando aparece esta carta, habla de muerte del hombre viejo para dar a luz al hombre nuevo.
Podemos hablar en este momento de que hay la muerte de un sistema, puede haber una muerte de una forma de ver la vida y renacer como el ave fénix. Una persona que le aparece esta carta ha pasado por un proceso de transformación profundo, donde la persona ha sentido que verdaderamente ha muerto. Puede ser una crisis existencial, un evento traumático, un evento de cualquier tipo. También, por ejemplo, de internalización, cuando las personas se forman como coaches místicos internacionales a un proceso de transformación profundo y hay una muerte del quien fui para renacer a una nueva persona. ¿Mm? Un maestro zen no es simplemente un profesor. ¿Ok? El zen no es el mundo del creyente, no es para los que tienen fe, es para aquellas almas atrevidas que se despojan de todas sus creencias, de dudas, de la mente, para entrar en la más pura existencia sin límites. Esto conlleva una profunda transformación. Y fíjense que el coach místico, nosotros no nos preocupamos por las religiones, sino por la transformación y la metamorfosis de nuestros estudiantes. Y que haya una alquimia auténtica. ¿Ok? Y en este proceso de muerte y renacimiento, las 80.004 puertas se abren. En esta carta de la transformación, que es la carta número 13, que coincide con la carta de la muerte, tan temida del tarot universal, la figura principal está sentada sobre una amplia flor del vacío y sostiene símbolos de transformación, de la espada para cortar las ilusiones, la serpiente que se rejuvenece a sí misma, la energía kundalini, la cadena de las limitaciones que ha sido rota, el yin, el yang, el símbolo de la dualidad. Este es un tiempo de profundo dejar ir. Debes permitirte cualquier dolor, tristeza, dificultad. Puedes estar pasando por un duelo, la muerte de un ser querido, algo ha acontecido que te ha transformado profundamente. Es como cuando Buda se ilumina esa noche, pero después de un largo andar. Entonces fíjense que te dice que esta carta cuando aparece es como que das un salto cuántico de una dimensión a otra, te transformas, hay un despertar de la conciencia, muere el viejo ser para nacer uno nuevo. Vamos a la carta de la integración. La carta número 14. La imagen simboliza la unión mística de los opuestos, la templanza. Es la unión de los opuestos para un todo unificado. ¿Ok? Es la carta de la templanza, del equilibrio. Vemos cómo todo está en equilibrio, el yin, el yang, lo masculino, lo femenino. Aquí vemos cómo la energía solar y la energía lunar están en armonía. Y la persona, si te sale esta carta, la persona ha logrado el equilibrio. O sea, esta carta de integración de mis energías me llega a proyectar un equilibrio. Si esta carta me sale en una tirada, me dice que la persona de la consulta ha hecho un gran esfuerzo y tiene sus energías masculinas y femeninas en armonía perfecta.
¿Ok? Esta imagen es la unión mística. Se funden los opuestos. No hay oposiciones, hay integración, aceptación. El águila es la personificación del poder y la soledad, el cisne del espacio y la pureza. Somos la unión del águila y del cisne, lo masculino y lo femenino, el fuego y el agua, de la vida y la muerte, de los supuestos opuestos. Es la carta de la autocreación, de la unión mística, de la alquimia. Vamos a la carta número 15, condicionamiento. Esto se corresponde con la carta del diablo, del tarot universal. Aquí vemos un león rodeado de ovejas y se da cuenta, estaba encadenado, creyéndose una oveja en un rebaño de ovejas, y se da cuenta de que lo único que lo ata son esas adicciones, esos paradigmas, esas compulsiones, y sigue atado, ¿ok? Entonces, si sale esta carta, tenemos que revisar cuáles son las adicciones, las compulsiones, qué mantiene atada a esa persona. Cuando, por ejemplo, aparece el diablo, que es la carta que se corresponde con el tarot universal, y esta carta de los condicionamientos, tenemos que esta carta nos estaría diciendo que la persona, qué tipo de adicción, puede tener adicción a la comida, al sexo, al dinero, al trabajo, puede ser una persona workaholic. O sea, tenemos que ver avaricia, lujuria, pereza. La pereza también es un condicionamiento. Entonces, vemos que este león, una persona que nació para estar en la selva y ser el rey, para liderizar, se encuentra en un rebaño de ovejas porque sus condicionamientos los tiene atados. Entonces, en este caso, en la carta del tarot de 8, nos habla de todos esos condicionamientos que también nos atan culturalmente. Pues vamos al caso de la mujer, por ejemplo. Si es el caso de una mujer, podríamos revisar también qué tantas ataduras, condicionamientos en su forma de vida ahora mismo nos están condicionando a mantenernos aislados, a adquirir una serie de nuevos comportamientos sociales, donde no nos podemos dar la mano, donde no nos podemos dar un abrazo. Nos están condicionando. ¿Qué nos está condicionando? Las élites, la sociedad, a unas nuevas normativas. Y nos tenemos que sujetar a ello, porque si no, no sé si vieron en estos días en Madrid, una mujer que no se puso el barbijo, 5 policías la forcejeaban con una mujer, y 5 hombres contra una mujer. Entonces, quizás eso es lo que podemos ver acá, una persona, todos nacemos para ser líderes, pero esos condicionamientos nos masifican, nos buscan poder dominar. Imagínense que todos fuésemos los rebeldes, los que somos, porque todos somos líderes. Pero ¿cómo los dominan las élites? ¿Cómo te dominan? Tienen que masificarnos. Entonces, esta carta habla de esos condicionamientos. Esta carta nos recuerda una antigua anécdota zen sobre un león que al haber sido criado por una oveja, se creyó oveja, hasta que lo capturó un viejo león y lo llevó a un pozo donde le enseñó su propia imagen reflejada. O sea, ¿quiénes somos realmente, no? ¿Quiénes somos?
Me pregunta Alicia que si los números reflejan algo. Los números reflejan las cartas de cada uno de los arquetipos. Cada arquetipo tiene un número y está asociado a un número. Muchos de nosotros somos como este león. La imagen que tenemos de nosotros mismos no procede de nuestra experiencia directa, sino de las opiniones de otros. Una personalidad impuesta desde afuera. En esto también me recuerdo a Simone Beauvoir, que dice que la mujer no nace, se hace. Pero no crean que lo dice de una manera positiva, más bien es peyorativa, porque el sexo, el segundo sexo, el segundo sexo que es el femenino, Beauvoir, Simone Beauvoir, dice que la mujer ha sido sumamente condicionada. ¿Por qué? Porque se les impone una personalidad, ¿ok? No, y desde afuera te conviertes en una oveja del rebaño, no te mueves libremente, no sabes cuál es tu verdadera identidad. Entonces, ¿qué nos dice esta carta? Si te sale esta carta, hay que invitar a la persona a verse, nosotros como coachí, como maestros, a que esa persona se vea realmente reflejado con su brillo, con su liderazgo, y ayudarlos para que den un paso, para que salgan de esos condicionamientos, esas cadenas que han sido impuestas por creencias que tienen respecto a sí mismos. Baila, corre, muévete, grita. Haz lo que sea necesario para que despiertes ese león interior. Cada uno de nosotros nace león, pero la sociedad continúa condicionándole, programando tu mente para convertirte en oveja. Esto te da una personalidad agradable, muy simpática, conveniente, muy obediente. Inclusive cuando las mujeres ven mujeres empoderadas, les molesta. Les molestan las mujeres empoderadas. Porque estamos acostumbrados a ver a la mujer sumisa, a la mujer que a todo lo dice que sí, a todo le dice que sí, a todo asiente, la mujer que no discute, la mujer que no alza la voz, la mujer que no, la mujer líder, la mujer empoderada, la mujer que, que tiene equilibrada su energía masculina y femenina, no está condicionada, ha sido liberada. La sociedad quiere esclavos, no quiere gente que esté totalmente comprometida con la libertad. La sociedad quiere esclavos porque todos los intereses creados requieren obediencia. La típica y temida carta de la torre, el rayo en el tarot Osho Zen y la torre del tarot universal. Realmente cuando veo esta carta, cuando vemos esta carta, algo está por ocurrir en la vida de esa persona. Y es algo inesperado. Por ejemplo, el COVID. El COVID es algo que ocurrió, aconteció, golpea. Vamos a ver esa persona que está sentada, ¿verdad? En postura zen, pero el rayo, la pandemia, recae sobre todas las personas. Y eso rompe con las estructuras, rompe con las estructuras. Hay rayos, hay fuego, vemos un hombre y una mujer cayendo de la torre, ¿ok? Pero vemos en el fondo esa persona meditando y observando todo lo que está aconteciendo alrededor. ¿Qué es lo que podemos decirle a la persona a la que le sale esta carta? Oye, mira, estás pasando por un momento difícil o estás viviendo un momento de ruptura, de quiebre profundo, donde el mundo lo ves al revés, pero tienes que mantenerte en el observador. Porque cuando nosotros somos capaces de observar desapegadamente lo que está ocurriendo, ¿quién tiene el poder? El observador, a pesar del caos. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso actual, vemos el caos circundante, hay
destrucción de los sistemas económicos, políticos, religiosos. ¿Y nosotros qué podemos hacer en ese momento? Pues mantenernos en el observador, en el no juicio, en el testigo silencioso. La meditación actúa poco a poco. En cambio, un buen grito del maestro inesperado en una situación donde el discípulo estaba haciendo una pregunta y el maestro salta, grita o le pega, o le saca por la puerta, o salta sobre él, tales métodos tan expeditivos nunca se habían conocido. Surgieron del mismísimo genio creativo de Matsu, quien hizo que mucha gente se iluminara. No sé si recuerdan el Guerrero Pacífico, cuando el maestro lanza al muchacho por el puente. Entonces, eso lo agarró desprevenido, pero lo despertó. Algunas veces parece un chiste. Tira un hombre por la ventana. Este Mao Tzu es un maestro que agarró en una oportunidad a un discípulo y lo tiró por la ventana. Por la ventana de 2 pisos, ¿ok? De un edificio de 2 pisos, porque fue a preguntarle sobre qué podía meditar. Y Mao Tzu no solamente lo lanzó, además de haberlo lanzado, saltó sobre él y le cayó encima. Se sentó sobre su pecho y le preguntó, ¿lo entiendes? Y el pobre hombre dijo, sí. Esto es muy importante. En estos días una persona, un coaching, una persona vino a consultarme y la escuchaba a la persona y simplemente le dije después que me echó el cuento, yo sabía que lo que le iba a decir iba a ser como lo que dice lo que hizo el maestro Matsu. Le dije, bueno, tú eres la causa del efecto que ves. Bueno, eso fue como un shock para la persona. En el acto dejó de llorar, en el acto dejó de ser víctima impotente, en el acto, y eso es lo que más o menos buscamos cuando confrontamos a la persona, y la mayoría de las personas se niegan rotundamente a entender que lo que estás viendo eres tú quien lo has creado. Eso causa un impacto bastante fuerte en las personas. Y bueno, y si no lo entienden de esa manera, pues el que quiera el método de Matsu ya pueden ir por allá para que ya saben lo que va a hacer el maestro, ¿no? Y el pobre hombre dijo sí. Pero fue suficiente con las fracturas y Matsu sentado sobre su pecho diciéndole, ¿lo entiendes? Y de hecho, él lo entendió, porque fue tan súbito, tan de repente, como llovido del cielo, algo que nunca hubiese podido concebir. También esta carta del rayo, o el rayo o la torre, nosotros sabemos que hay situaciones en la vida que nos agarran a todos inesperados, pero que tienen una gran enseñanza. Entonces, cuando veamos esta carta, no nos asustemos, veámosla como un maestro que viene a mover los cimientos, o sea, las bases que nos han sostenido hasta ahorita. Realmente, en este momento, nosotros estamos viviendo a nivel mundial el rayo, la torre. ¿Por qué? Porque las estructuras familiares, las estructuras económicas, las estructuras sanitarias, las estructuras filosóficas, religiosas, han sido removidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De acuerdo a la carta, si sale esta carta de 8, es mantenernos en el testigo silencioso y observar. Ok, vamos entonces a continuación con la carta del silencio. Vamos a cerrar, quédense con nosotros.